Pares internos. Considere un eje con 3 poleas como el que se muestra en la figura. Entonces ahí tenemos el eje o flecha que tiene 3 poleas, ¿sí? Y en cada polea se observa un par. Estos pares son los pares que se transmiten a través de las bandas, ¿sí? Aquí vamos a establecer diferencia entre pares externos y pares internos. Lo que se está observando hasta ahorita se llaman pares externos, que son los pares que transmiten las bandas a las poleas. La tercera ley de Newton nos dice que la suma de pares es igual a 0. Por lo tanto, aquí la suma de estos pares externos debe ser igual a 0. Si de aquí, de esta ecuación, despejamos el par A, pues nos va par B y par C se pasan al segundo miembro, restando, quedan ambas con signo negativo, y al factorizar el signo negativo nos quedaría de esta manera. Bueno, ahora, en los pares externos, que son los que estamos hablando hasta ahorita, vamos a observar que estos pares los vamos a señalar con un subíndice, y el subíndice aquí lleva solamente una letra. El par interno vamos a ver que lleva 2 letras, ¿sí? Bueno, el par externo lleva solamente una letra, identificada con la letra que al mismo tiempo identifica a la polea que corresponde. Bueno, pero son pares externos. En los pares externos, en los pares en las poleas, vamos a establecer diferencia entre lo que llamamos pares de entrada y pares de salida. Este eje que hemos señalado aquí debe tener alguna forma de que le llegue movimiento, de que le llegue rotación. Esta rotación le va a llegar a través de lo que llamaríamos la polea de entrada, y el par sería llamado también par de entrada o par motriz, ¿sí? Par motriz porque es el que va a producir el movimiento en este eje. Ahora, los pares de salida, si hay más de uno obviamente, los pares de salida tienen entre sí el mismo sentido, y los pares de entrada, si hay más de uno, comúnmente nada más es uno el par de entrada, pero si hubiera más de uno, los pares de entrada tienen entre sí el mismo sentido. Y los pares de entrada con los pares de salida tienen sentido contrario. Por lo tanto, aquí observamos que el par B y el par C tienen el mismo sentido. El par A tiene sentido contrario a B y C. Podría decirse en esta configuración que el par A podría ser par de entrada, los pares B y C serían vistos como pares de salida, y así establecemos diferencias. Ahora, matemáticamente, para que se cumpla la tercera ley de Newton, el par B y el par C sumados entre sí deben dar la misma magnitud que el par A, pero unos de estos pares, un sentido será considerado positivo y el otro negativo. ¿Cómo los consideramos positivos y negativos?
Pues a través de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, según regla de la mano derecha, el par A tiene un sentido, probablemente a la izquierda, los pares B y C, el otro sentido a la derecha. Entonces al par A se le llama par de entrada, los pares B y C se les llama de salida. Ahora, el hecho de que la suma de pares sea igual a 0 implica dos cosas. O que el par no gira, que está bloqueado y no puede girar, o bien que está girando con velocidad de rotación constante. Son esos dos casos para que la suma de pares sea igual a 0. Ahora, para calcular pares internos, ahora sí vamos a los pares internos. Para calcular los pares internos debemos realizar cortes imaginarios en el eje. Este concepto corte imaginario hasta ahorita no lo hemos utilizado porque no ha sido necesario. Cuando calculamos esfuerzo normal no es necesario hablar de reacciones internas, pero aquí sí. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, vamos a suponer que este eje tal cual, le hacemos un corte, por ejemplo aquí. Le hacemos un corte, por ejemplo aquí. Obviamente separamos el par pues en dos partes, ¿no? El eje se separa en dos partes. De la parte de la izquierda queda la polea A, en la parte de la derecha quedan las poleas B y C. Entonces, analizamos la parte de la izquierda únicamente. Bueno, sabemos, por lo que ya se habló de la regla de la mano derecha, que el par A, por la rotación que tiene, el vector par tiene sentido a la izquierda, como el que está señalado aquí. El par A tiene sentido a la izquierda. ¿Sí? Entonces, para que la sección de la izquierda del corte esté en equilibrio, debe haber un par a la derecha para que se equilibre esta sección del par. Este par que va a la derecha es lo que llamaremos justamente par interno, y este par interno es el que existe entre la polea A y la polea B. Por ello lleva aquí como subíndices AB, par interno AB. Si utilizamos el vector par, ya no es necesario señalar la rotación, ¿sí? La rotación del par o el sentido del par ya no es necesario, ya el vector par lo está señalando, ¿sí? Ok, entonces aquí visualmente queda claro que hay un equilibrio estático, un vector a la derecha, un vector a la izquierda. Entonces queda claro que aquí hay equilibrio. La suma de pares debe ser igual a 0. Aquí tendríamos el par A más el par AB debe ser igual a 0. Despejamos el par AB, que es el que me interesa en este momento, que es el par interno, y resulta que, bueno, queda como menos el par A. Quiere decir, para este caso, que el par interno AB tiene la misma magnitud que el par A, pero con sentido contrario o con signo contrario. Bueno, eso fue para el par interno AB. Ahora hacemos un corte imaginario en la siguiente sección del eje. Es decir, ahora del lado izquierdo quedarán dos poleas, polea A, polea B, y en la sección de la derecha quedaría la polea C, porque el corte imaginario lo vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hacer el corte imaginario, ¿sí?
Los pares que tenemos son el par en la polea A, aplicando regla de la mano derecha, y el par en la polea B. Estos son pares externos, ¿sí? Pero señalados con la regla de la mano derecha. Pares externos señalados con la regla de la mano derecha. Por si estos dos pares no estuvieran en equilibrio, ya sabemos que no lo están, pero bueno, cuando no lo sabemos, si estos pares no establecen equilibrio, debe existir entonces un tercer par interno, que va a lograr que exista equilibrio, ¿sí? Entonces aquí la suma de pares también debe ser igual a 0. Entonces, si hacemos una suma tal cual, sería par A más par B más el par interno BC. Bueno, despejamos el par interno BC y observamos que el signo negativo se puede factorizar. Bueno, con estos dos resultados, el par interno AB y el par interno BC, ¿sí? Y con las fórmulas que han resultado, vamos a observar para llegar a una conclusión. Entonces, aquí tenemos el signo negativo y aquí factorizado el signo negativo. Quiere decir que para los pares internos, lo primero que vamos a tener es un signo negativo, ¿sí? Aquí tenemos el par A, olvidémonos un poquito del signo, aquí el par A, aquí los pares A y B. Entonces, si existieran más poleas, pues existiría una polea D, una polea E, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos que calcular el par interno CD, es decir, entre la polea C y la polea D, tuviéramos que calcular ese par interno, ¿sí? El resultado también empezaría con un signo negativo, al igual que estas dos ecuaciones, empezaría con un signo negativo, ¿sí? Dentro de unos paréntesis, al igual que aquí, estarían entonces el par externo A más el par externo B más el par externo C, y así sucesivamente si existieran más poleas. Bueno, debemos ahora, ¿qué características tienen aquí el par A, aquí los pares A y B, y en el caso hipotético los pares A, B y C? ¿Sí? ¿Qué tendrían en común? Bueno, lo que tienen en común, por ejemplo, si aquí está el par interno AB, es que este par externo A, según los diagramas que venimos trazando, el par externo A está a la izquierda del par interno AB. Si aquí tenemos el par interno BC, ¿qué tienen en común el par externo A y el par externo B? Que también están a la izquierda del par interno BC. En el caso hipotético del par interno CD, ¿qué tendrían en común el par A, el par B y el par C? Pues que estarían también a la izquierda del par interno CD. Entonces, se puede concluir que un par interno es igual a la suma de pares externos que existan a su izquierda en el eje, y se le agrega el signo negativo. Esa sería la manera de calcular los pares internos.